Buenas tardes. Bueno, primero que todo les agradezco por su asistencia al Comité Ejecutivo y a la Federación Espírita Uruguaya, al AME Uruguay, al AME Brasil, al AME Livramento, por esta cordial invitación que nos han hecho para participar en este evento lleno de amor, de paz y espiritualidad. Me ha correspondido desarrollar el tema de la conciencia y la salud. Como ya mis compañeros han definido correctamente, para nosotros los espíritas, la conciencia es producto de la evolución humana. Todos nosotros, los espíritas, reconocemos humildemente que hemos trasegado a través de los siglos, de los milenios, desde que el ser humano vivía en las cavernas, siendo el hombre de Cromañón, el hombre de Java, el Australopithecus, hasta llegar a convertirse en el hombre de Java, en el Neandertal, en el Decinovanos y por último convertirse en el Homo sapiens, el hombre que piensa. Pues al mismo tiempo que la criatura humana desarrollaba sus órganos físicos, su cerebro, el espíritu inmortal, a través de la reencarnación, que es una bendición del Padre celestial para desenvolver nuestras cualidades espirituales, nos da la oportunidad en cada existencia de desarrollar las virtudes. Y henos aquí nuevamente para reflexionar sobre nuestra propia naturaleza espiritual, por encima de esa naturaleza material que nos agobia. Porque como ya veremos en las propias definiciones de la charla, el ser humano tiene una fatalidad, pero no es el sufrimiento. El sufrimiento y el dolor del mundo en el que nosotros habitamos solamente son parte esencial, como el aguijón, el estímulo para despertar todas nuestras facultades, todas nuestras semillas que tenemos dormidas en nuestra alma. Bien, para definir qué es la conciencia, entonces encontramos en el latín el origen de la palabra y significa conocimiento compartido, y del latín de cum, ciencia, con conocimiento. Se acepta generalmente que la conciencia es el conocimiento que un ser tiene de sí mismo y de su entorno. Entonces aceptamos vulgarmente que la conciencia es la captación, reconocimiento, relevancia de cualquier aspecto de la realidad de uno mismo, y también tiene un aspecto psicológico, gnoseológico, metafísico, como también tiene una razón moral que nos ayuda a comprender qué es el bien y el mal. Desde el punto de vista psicológico, la conciencia es el estado de conocimiento de objetos externos de algo o de algo interno a uno mismo, y hace parte de todo estado mental. Desde el punto de vista psiquiátrico, la conciencia es el conocimiento más o menos claro que tiene un individuo del mundo que lo rodea, de su cuerpo y de sus propias vivencias subjetivas en relación con su autoconciencia. Tiene oscilaciones que van desde el estado de vigilia hasta el estado de sueño. Desde el punto de vista moral, entonces encontramos diferentes definiciones. Es el conocimiento de un individuo sobre el bien y el mal, y en el cristianismo es la voz de Dios que nos guía. En el catolicismo es el juicio del bien y el mal.
Para el budismo, la conciencia es algo progresivo, creativo, que despierta, que evoluciona. Habla de una conciencia individual que se integra a una conciencia cósmica o universal. Para el hinduismo, entonces la conciencia es una cualidad eterna del espíritu. No cambia y siempre se dirige a Dios. Revisando todas las definiciones de conciencia, entonces no podemos olvidar los últimos hallazgos de la ciencia en relación con la conciencia extracorporal. Gracias a los fenómenos de la casi muerte que están registrados en todas las culturas humanas, encontramos que grandes pioneros de la psicología, de las ciencias, de la filosofía, han estudiado y han registrado importantes hallazgos. Como mis queridos compañeros lo han registrado previamente, encontramos en la época más reciente a dos científicos, a Roger Penrose de la Universidad de Oxford y a Stuart Hameroff de la Universidad de Arizona, quienes postulan la teoría de la reducción objetiva orquestada, teoría que está dentro de la mecánica cuántica y que permite explicar que la conciencia está contenida en los microtúbulos, como ya lo explicó mi colega acertadamente, de las células, de todas las células de nuestro cuerpo. Científicamente hay evidencia de fenómenos cuánticos observables en los fenómenos de la fotosíntesis a nivel de las plantas y también se sospecha de efectos cuánticos en el sistema olfativo y en la observación de algunos animales. No podemos dejar de mencionar a grandes pioneros en la investigación de la conciencia, principalmente entendiendo que nuestra conciencia, nuestro yo, es lo que nosotros podemos percibir a través de nuestra personalidad, pero también tenemos una realidad que es más subjetiva y que es lo que la ciencia ha dado el nombre de inconsciente. Muchos investigadores americanos se han aproximado al estudio del inconsciente. Tenemos a Joseph Banks con sus estudios de la telepatía, a Ken Wilber, estudioso de la psicología profunda, postula que tenemos 3 niveles de conciencia, a Stanislav Grof, que a través de su experiencia psicodélica define que los seres humanos tenemos una conciencia expandida o tenemos estados de conciencia alterados y que nos colocan al borde o en el límite de experiencias espirituales. La experiencia de vida de la psiquiatra suiza, pero nacionalizada americana, Elizabeth Kübler-Ross, cuando publicó su libro sobre la muerte y los moribundos. Ella trabajó con personas que tenían estados crónicos debilitantes y en estado terminal y pudo comprobar por más de 30 años de investigación que todas las personas cuando están agonizando o en los días previos tienen experiencias espirituales, reciben visitas de sus seres queridos, de sus padres, de otras personas muy queridas que vienen a recibirlos en ese trance de la muerte. Nuestro querido amigo, conocido por todos, yo creo, Raymond Moody, hace más de 50 años, publica un gran libro que se llama Vida después de la vida. Siendo muy joven y siendo residente de psiquiatría, fue llamado desde el 4º piso donde estaba haciendo el turno que bajara a la sala de urgencias. Cuando Raymond Moody acude a urgencias, el médico de guardia le dice que por favor se dirija
a la morgue. Claramente él se sintió sorprendido porque él esperaba ver a algún paciente con un trastorno psiquiátrico. Pero para la sorpresa de él y posteriormente de muchos, cuando llega a la morgue se encuentra con 6 personas que habían sido declaradas muertas y que estaban nuevamente resucitadas. Habían vuelto a la vida, mas sin embargo estaba consignado en la ficha clínica que habían ya fallecido. A partir de ahí él desarrolló un gran estudio de 4 o 5 años de duración, donde él documenta todas las experiencias que tuvieron ellos durante el tiempo que estuvieron muertos. Abraham Maslow, Robert Asaglio, padres de la psicología humanista, y terminamos con la psicología experimental, que reúne a diferentes disciplinas como la parapsicología, la psicobiofísica, la psicotrónica, la ciencia espírita, y todas estas áreas de investigación o caminos de investigación permiten ampliar el esquema de interpretación del psiquismo humano. Es decir, los seres humanos no somos solamente la conciencia que está en estado de vigilia, sino que también tenemos un inconsciente. Y ese inconsciente es el que tiene los verdaderos valores del alma. Y ese inconsciente está ligado, muy ligado a nuestro espíritu que es inmortal. Y en cada reencarnación el espíritu trae esas experiencias que quedan guardadas en ese inconsciente. La psicología moderna entonces distingue en el desarrollo humano diferentes etapas de desenvolvimiento de la conciencia. Inicialmente, un individuo desarrolla su conciencia individual cuando se da cuenta que está vivo, y una buena función cerebral permite el desarrollo de la inteligencia preconsciente. Posteriormente, con el desarrollo de los órganos, con la maduración de los mismos, se va integrando una conciencia social que se relaciona con el instinto de protección propio, más el instinto de conservar la especie y de la vida grupal. La buena función cerebral permite que se desarrolle la inteligencia social. Y posteriormente, cuando el ser humano entonces tiene mayor conciencia del hoy, de sus actos, de sus consecuencias, entonces desarrolla la conciencia temporal, y que acompaña a la conciencia emocional porque es más antigua en la evolución. Las ciencias de la psicología han tenido un progreso en los últimos 100, 150 años en su afán por dar una explicación lógica y racional sobre lo que es la conciencia. Entonces tenemos registro de que grandes académicos han tratado de abordar el problema humano abordando la interpretación de la conciencia. Entonces, con Sigmund Freud nace el psicoanálisis, y posteriormente hay otra línea de desarrollo y de interpretación de la conciencia que termina siendo el conductismo. La característica principal del psicoanálisis es de que Sigmund Freud considera que todos nuestros conflictos y todas nuestras luchas humanas, nuestras angustias, nuestro sufrimiento, tiene un origen común, que es la neurosis, y que esta neurosis se origina en los conflictos sexuales. La postura del conductismo nos dice que nosotros tenemos una estructura mental que la heredamos de nuestros padres y que se puede modificar de cierta manera con el contacto social, pero que en gran parte nosotros somos lo que heredamos. Estas dos corrientes psicológicas, para nuestro punto de vista, pues son fatalistas, porque prácticamente no permiten ningún crecimiento posterior. Ya estamos condenados a lo que somos en este momento, y como que no pudiéramos progresar más. Pero la ciencia avanza, así sea lentamente,
y aparece entonces una corriente psicológica que es la psicología humanista, que ve al ser humano desde una individualidad, lo define como una persona única que tiene una conciencia y se aproxima a él no preguntando el porqué de su sufrimiento, sino que se aproxima a él buscando el para qué. Es decir, busca que el propio paciente, la propia persona que sufre, encuentre un sentido, un propósito a ese sufrimiento. Y por último aparece la psicología transpersonal, que integra los aspectos espirituales y trascendentes de la experiencia humana con el marco de trabajo e investigación de la psicología moderna. Estudia el funcionamiento del ego y la dimensión espiritual del ser humano. Los principales exponentes son los que están acá: Richard Buch, Carl Gustavo Jung y Roberto Asagio. Aquí tenemos una foto de Carl Gustavo Jung, que es un psiquiatra suizo muy famoso y que gracias a nuestra querida mentora espiritual Johanna de Angelis, tomando los postulados de Jung, hace un puente entre la psicología moderna y la psicología espírita. Carlos Gustavo Jung desarrolla la psicología analítica y profundiza el estudio de la psicología del inconsciente. Él postula que el inconsciente es muy difícil conocerlo porque es inconsciente, de tal manera que para poder conocerlo tenemos que seguir sus pistas, y esas pistas las encontramos a través de los sueños, la encontramos a través de los arquetipos y la interpretación de los mismos, siendo los arquetipos la máscara o simplemente la personalidad con la que nosotros adornamos nuestras emociones y nuestros pensamientos. Los arquetipos modelan la forma en que la conciencia humana puede experimentar el mundo y autopercibirse a sí mismo, y también lleva implícito la matriz de respuestas posibles que se pueden observar en un momento dado. Todos los seres humanos tenemos arquetipos, todos, que es lo que nosotros podemos llamar como las características de nuestra personalidad. Y la suma de todos nosotros formaría como un inconsciente colectivo. ¿Está claro? Ok. Para Carlos Gustavo Jung, la conciencia es un espectro de continuidad, constituida por los mitos, los sueños y las psicopatologías que actúan sistemáticamente en las profundidades de la vida anímica, o sea, en la vida del espíritu, y que es una vida también inconsciente. Entonces, resumiendo un poco, la psicología analítica es una psicología profunda y que estudia el inconsciente, buscando entonces dar respuesta a los sufrimientos que tienen los seres humanos. Carlos Gustavo Jung nos propone esta teoría donde la conciencia es la suma de todos esos contenidos que están acá, pero nosotros socialmente nos presentamos con esta parte, con esta pequeña parte, es lo que nosotros vemos en nuestro contacto social y personal. Y los verdaderos conflictos los tenemos en nuestro yo, que es inconsciente, y también tenemos un inconsciente que va guardando todas nuestras experiencias positivas o también menos positivas, y que cuando no se pueden resolver o tenemos algún conflicto que no ha sido resuelto, con el tiempo este conflicto nos va a causar algunos trastornos en nuestra personalidad.
Entonces tenemos varias escuelas de orientación psicoanalítica en el mundo. Tenemos en Londres, Zurich y en Estados Unidos. Cada una de ellas aplica los conceptos de Carlos Gustavo Jung de acuerdo a la orientación clásica, simbólica o de los arquetipos. En Estados Unidos pues prima más que todo la orientación de los arquetipos. Y a partir de aquí se buscan las causas de los complejos, las causas de nuestros problemas no resueltos. Hablemos un poco de la fisiología de la conciencia, cómo funciona. Entonces, lo que sí sabemos es que las emociones, nuestros sentimientos, matizan, es decir, le colocan color a nuestros procesos mentales. Nuestro cerebro, conocemos el cerebro, pero no entendemos qué es la conciencia. O sea, no entendemos qué es la mente, qué es la psiquis, y no sabemos cómo el cerebro tiene conciencia de sí mismo. Sin embargo, ya comprendemos que las emociones son reacciones psicológicas con un contenido fisiológico que representan modos de adaptación del individuo cuando percibe algo, un objeto, una persona, un lugar, un suceso, o simplemente cuando tiene un recuerdo importante. Todas estas situaciones desarrollan respuestas fisiológicas en nuestro cuerpo. La palabra emoción viene del latín emotion, que significa movimiento o impulso, y está bastante acertada la definición porque todas las emociones generan cambios físicos, químicos en nuestro cuerpo. Los sentimientos son el resultado de las emociones, pero son más duraderas y pueden ser verbalizadas. Es decir, ya se utiliza también la palabra hablada, escrita también. Las emociones organizan las respuestas de distintos sistemas biológicos, incluidos la expresión facial, los músculos, la voz. Bien, los estados emocionales son causados por la liberación de sustancias neurotransmisoras y hormonas, convirtiendo las emociones en sentimientos y en el lenguaje. Bien, tenemos entonces la psicobiología de la emoción, simplemente para mostrar que la ciencia médica, las ciencias psicológicas han estudiado la emoción y los resultados de estos trabajos están descritos en varias teorías. Tenemos la expresión de las emociones en los hombres y en los animales, publicada por Charles Darwin en 1872. Dice que las expresiones emocionales evolucionan a partir de conductas, ya sean beneficiosas o no. Cuando el animal es estimulado con un premio, entonces repite la conducta. Cuando por el contrario recibe como un castigo, entonces él evita ese comportamiento. La teoría de James Lange habla de la teoría fisiológica de la emoción, y aquí él integra la emoción junto con el sistema nervioso central, ya como lo había mencionado nuestra querida colega. La corteza cerebral recibe e interpreta los estímulos sensoriales que provocan emoción, produciendo cambios en los órganos viscerales del sistema nervioso autónomo y en los músculos del sistema nervioso somático. Tenemos el circuito neuronal de Papez, publicado en 1937, donde se relaciona que un estímulo emocional llega por vía ascendente al tálamo. El tálamo toma este impulso y lo redirige a toda la corteza sensorial y al hipotálamo. La corteza singular es la que integra toda la información que viene de todos los órganos de los sentidos, y de esta manera se produce la experiencia emocional. Entonces se puede concluir que las emociones se transforman en percepciones, es decir, se hacen conscientes y se pueden entonces expresar en pensamientos y en recuerdos.
el sistema límbico de MacLean, como ya todos mis colegas lo han expresado, es la base teórica que permite explicar la relación de las emociones, el pensamiento y la espiritualidad. Entonces tenemos el cerebro trino, el cerebro reptiliano, que es el responsable de las emociones primitivas, es decir, de todos nuestros ancestros. El antiguo cerebro de mamífero, que es cuando aparecen todas las emociones sociales, el reconocimiento de que el ser humano es un ser social, que debe vivir en grupo y que debe fraternizar. Y el nuevo cerebro de mamífero, que entonces le agrega a todo lo anterior la cognición para volverlo entonces un ser racional. Una imagen más del sistema límbico. Tenemos una pequeña proyección para ver el sistema límbico que está en toda la mitad de nuestro cerebro. Entonces tenemos el sistema límbico que está en estos diferentes colores, amarillo, y estos demás acá. Tenemos el mesencéfalo, que es la parte media, y tenemos el cerebro primitivo, que es esto, la parte inferior de la imagen. El hipotálamo, que es la parte más profunda de nuestro cerebro, en donde se guardan todos nuestros recuerdos. El hipocampo, que es otra estructura de los ganglios basales y que se relaciona con el cerebro primitivo y nos recuerda mucho a todas las etapas de nuestro desarrollo filogenético a través de la evolución de las especies. El hipocampo y la amígdala cerebral. El cuerpo calloso, que permite la comunicación de los dos hemisferios cerebrales, que es este, que está de rojo. El mesencéfalo, que es la unión entre el cuerpo calloso y los núcleos de la base. Bien, entonces, recordando nuevamente que es el sistema nervioso central, con sus hemisferios cerebrales, los órganos de los sentidos y la combinación de toda esta información en las áreas de la corteza y de asociación, los que permiten que el cerebro humano pueda controlar la conciencia y pueda permitir el buen funcionamiento de la misma. Bien. Para mantener la conciencia, entonces se requiere de la formación reticular ascendente, que ya lo dijo la hermana, que está ubicado en el tronco del encéfalo. Los hemisferios cerebrales, a nivel de los lóbulos frontales, se relacionan con la planificación y el control de la personalidad. La interacción armoniosa entre todos estos sistemas es lo que controla y produce la conciencia. Esta es la visión científica sobre la conciencia. De nuevo, los tres sistemas integradores. ¿Y cómo podemos explicar las relaciones de la conciencia, la salud y la espiritualidad? Bien, entonces viene en nuestra ayuda la medicina psicosomática, que es una rama de la medicina que agrupa bastantes campos y disciplinas médicas y estudia todos los factores sociales, psicológicos y del comportamiento humano, y estudia la relación que hay entre estos y los resultados de la salud. Evalúa pacientes donde los procesos mentales, o sea, nuestra conciencia, actúa como un factor importante afectando los resultados médicos. Enfatiza la unidad mente-cuerpo y define claramente que la mayoría de las enfermedades están influidas o influenciadas por el estrés, el conflicto o la ansiedad generalizada. Las personas con ansiedad o depresión crónica entonces son más vulnerables a las enfermedades. Una pequeña historia de la medicina psicosomática
Entonces encontramos registros en Egipto, en el 1500 antes de Cristo, en el papiro de Ebers, en la medicina china, en la medicina ayurvédica, 3000 años antes de Cristo, hablando de la importancia de la mente y de nuestras emociones en nuestra salud. Encontramos a la medicina hipocrática en Grecia, a la medicina galénica posteriormente, y a Paracelso como uno de los grandes padres en la comprensión de la influencia mente-cuerpo. Y por supuesto que no podíamos dejar de lado al más grande, al verdadero terapeuta y al verdadero médico de las almas, nuestro querido amigo Jesús de Nazaret, que se constituye hasta el día de hoy como el verdadero terapeuta espiritual de todos y cada uno de nosotros. Con su llegada a la tierra se marca una nueva etapa para la humanidad, que es la era del Espíritu. Y antes de Jesús, entonces el más fuerte era siempre el que utilizaba la violencia y era la persona que era aceptada en la sociedad. Pero Jesús nace y con su propuesta del Sermón de la Montaña cambia la ética, invierte la ética y nos dice que solo el amor nos puede hacer grandes. Nos dice que a través del perdón podemos crecer. Es decir, que nos invita a todos nosotros a un cambio de paradigma. Nos dice que la vida no es una sola, que existe el arma inmortal y que este arma inmortal no está condenado al sufrimiento, sino que por el contrario está condenado a la fatalidad, pero de la plenitud, es decir, para ser felices. Pero esta felicidad no es un producto del acaso, no es un producto de la suerte, sino que nuestra felicidad depende de lo que hagamos todos y cada uno de nosotros, sembrando en cada corazón el amor, la paz y la armonía, viendo en cada uno de nosotros y de nuestros hermanos nuestro propio reflejo, porque cada uno de nosotros somos el espejo de nosotros mismos. Un poco más de historia de la medicina psicosomática, desde el mundo medieval islámico, pasando por grandes investigadores europeos, Sigmund Freud, Kurt Meyer con su tendencia psicobiológica y que posteriormente dio origen al modelo biopsicosocial que hasta el día de hoy se mantiene en la medicina. Llegamos entonces a la psiquiatría de enlace, que estudia entonces todos los fenómenos y los trastornos psiquiátricos sobre la evolución de la respuesta de los tratamientos médicos. También estudia la relación de los factores psicológicos y médicos y nos plantea que el estrés puede tener efectos positivos, negativos o ambos. Seeley describe que el euestrés y el disestrés. El verdadero estrés facilita el crecimiento personal y la salud, mas sin embargo el disestrés precipita la enfermedad. Bien, la investigación del estrés es una de las mayores áreas de investigación en el mundo y es una de las áreas que ha logrado demostrar fehacientemente el vínculo que hay entre la mente, las emociones y la salud. Ya nuestros colegas han hablado del sistema nervioso simpático, que su activación da lugar a la respuesta de lucha o huida, y el sistema nervioso parasimpático, que regresa al cuerpo a las condiciones fisiológicas normales. Los efectos del estrés, entonces principalmente en la sangre, produce aumento de la glucosa, factores de coagulación, proteínas en su forma de aminoácidos libres y factores inmunitarios. Todas estas sustancias permiten que el ser humano se adapte a una situación aguda, pero cuando la persona se ve enfrentado o enfrentada a una situación crónica, estas reservas disminuyen y viene una etapa de agotamiento. Entonces, hemos podido comprender que existe un síndrome general de adaptación
que tiene una fase de reacción de alarma, de resistencia y de agotamiento, y que estas tres fases involucran tres mecanismos de control: el sistema nervioso, el endocrino y el sistema inmune. Pero también no podemos olvidar que todas las situaciones de estrés movilizan emociones, movilizan nuestra comprensión o la interpretación del problema, y esto condiciona nuestro comportamiento. El estrés agudo nos coloca así de esta manera, y entonces entramos en una falla orgánica si esto no se corrige a tiempo. El estrés crónico, entonces, se refiere a la misma activación del sistema nervioso central, del sistema nervioso periférico, el sistema límbico, pero con la consecuencia de que se agotan todas las reservas. La persona va perdiendo cada vez más su capacidad de adaptarse al primer estímulo, porque todos sus neurotransmisores, sus hormonas, sus proteínas se van consumiendo. Entonces la persona entra en un estado de depresión, en un estado de angustia, de ansiedad y de deterioro de su personalidad. Y la ciencia médica se apoya en la psico-neuroinmunología para explicar todas las interacciones entre los procesos psíquicos, es decir, la mente, la conciencia, y el sistema nervioso, inmune y endocrino, y se apoya en todas estas especialidades médicas. Hay evidencia de que el estrés prolongado enferma. El Centro de Investigaciones de Madrid dice que los más estresados son los camioneros, los profesores y los trabajadores de la salud. Los médicos tienen el mayor índice de suicidio y adicciones. Los viudos, los separados o separadas y los solteros tienen mayor índice de depresión, de ansiedad y de intentos de suicidio, como también tienen mayores riesgos de sufrir un infarto cardíaco o una enfermedad cardiovascular. La viudez y la pérdida de empleo entonces provocan una mayor dificultad de adaptación. Bien, aquí tenemos algunos factores estresantes vitales que todos los seres humanos debemos de enfrentar en nuestro ciclo vital. Tenemos el fallecimiento del cónyuge, el divorcio, fallecimiento de un familiar, la separación matrimonial, una lesión o enfermedad personal grave, el despido laboral, la ingresión en la cárcel, la muerte de un amigo, el embarazo y la reconversión laboral. Entonces los cuatro primeros son los que más estrés tienen, y hacia abajo va disminuyendo la forma en que producen estrés en nuestro cuerpo. Bien, entonces la psiqui, los griegos la definían como una fuerza vital que abandona el cuerpo tras la muerte. La psiquis dota de más oportunidades de adaptación al medio ambiente a la persona que la posee. Entonces ya sabemos que el ser humano que tiene mente, que tiene un psiquismo, es la persona en este planeta que tiene la mayor capacidad de supervivencia, y por eso tiene la mayor responsabilidad para perpetuar la especie y también cuidar a nuestros queridos animales que bien nos sirven. Cuando el cerebro realiza una función, el cerebro actúa semejante a una orquesta sinfónica, interactuando varias áreas entre sí. Entonces se integran funciones reflejas, sensoriales, perceptivas, del pensamiento, de las emociones y de los sentimientos. Todas estas funciones se llevan a cabo al mismo tiempo, y todo esto entonces genera la conciencia. La psiquis o nuestra mente desarrolla unos procesos y cualidades psíquicas que los podemos entonces abordar desde un punto de vista cognitivo, afectivo o volitivo. La cognición se relaciona con el desarrollo del pensamiento y el conocimiento. Desde el punto de vista afectivo, entonces estudiamos el sentimiento y la emoción, y lo volitivo estudia la voluntad y la actitud. Las cualidades psíquicas son la inteligencia, el temperamento y el carácter. Entonces, volviendo entonces sobre todo lo que hemos conversado, el órgano del psiquismo, o sobre el cual se apoya el psiquismo para transmitir sus ideas y sus sentimientos, es el cerebro.
Entonces la conciencia es el resultado de procesos psíquicos con los parámetros adoptados de la sociedad con los que se identifica el individuo. Las funciones básicas del cerebro entonces tiene una función mental, la función de la conciencia racional, volitiva y de recuerdo o de memoria. Según la Organización Mundial de la Salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino también el estado de bienestar somático, psicológico, social del individuo, ¿sí? Y su colectividad. Y en el libro de los Espíritus, publicado por Allan Kardec en el año de 1857, nos presenta el hermano Lyonés, nos presenta a todos nosotros lo que actualmente se denomina salud integral, definición que trasciende el propio marco de salud aceptado por la OMS, y eso se va a traducir en la propia definición del ser dada por el espiritismo. Es decir, que los seres humanos somos entonces espíritu, periespíritu y materia. La visión espírita de la salud es una visión holística, integral, fundada en el paradigma del espíritu, que fue evidenciado de manera fehaciente a través de la fenomenología mediúmnica. El libro de los Espíritus es el verdadero tratado de filosofía por excelencia. En él se encuentra toda la doctrina espírita de forma completa. Recogen todos los principios y leyes que caracterizan a este modelo de salud integral. Entonces, el espiritismo presupone la salud como el estado de perfecta armonía del alma y por ende la cura como autocura. El cuerpo físico se convierte en el filtro de impurezas del alma y medio de evolución espiritual, cuya finalidad es la conquista máxima del ser a través del amor, camino que le conferirá la salud perfecta al alma, o sea, la plenitud. En el libro tercero de los Espíritus se abordan todas las leyes morales, que es la guía de ruta para la conquista de la salud, siendo la salud la consecuencia de la armonía del alma, es decir, de nuestro espíritu. La salud es la consecuencia de la aplicación de las leyes morales en nuestras vidas. Las reglas de la vida del cuerpo, como las del alma, son objeto del hombre de bien. Y el hombre de bien es el hombre que practica la ley de justicia, amor y caridad en su mayor pureza. La salud es directamente proporcional a la vivencia o experiencia evangélica de estas leyes que regulan nuestro proceso evolutivo, es decir, nuestra alma. La ley de justicia, amor y de caridad resume todas las demás leyes y esta ley es el mejor tratado de salud para toda la humanidad. Pregunta Allan Kardec al Espíritu de verdad: ¿dónde está escrita la ley de Dios? En la conciencia. ¿Cuál es el medio práctico más eficaz para mejorar en esta vida y resistir a la tentación del mal? Contesta el Espíritu de verdad: un sabio de la antigüedad os lo dijo, conócete a ti mismo. ¿Cómo pueden los espíritus, en su origen, cuando no tienen conciencia de sí mismos, disfrutar de la libertad de elegir entre el bien y el mal? Y el Espíritu de verdad contesta: el libre albedrío se desarrolla a medida que el espíritu adquiere conciencia de sí mismo. Entonces encontramos que la enfermedad es la consecuencia del alejamiento de estas leyes morales. En todos los planos del universo somos espíritu y conciencia, pensamiento y forma. Es desde la mente donde parten las fuerzas que nos dan equilibrio orgánico. Por medio de radiación todavía inaccesible al estudio humano,
la investigación, es de la mente donde parten las fuerzas que nos dan el equilibrio orgánico. Por medio de la radiación todavía inaccesible a la investigación humana, rayos que vitalizan a los centros periespirituales, en cuyos meandros se localizan las glándulas endocrinas, que a su vez emiten recursos que garantizan la estabilidad orgánica y celular. Todos los estados accidentales de las formas, es decir, las enfermedades en nuestros cuerpos, dependen del gobierno mental que nos es propio. La justicia, por ser un elemento fundamental en el orden del universo y de la creación, comienza invariablemente en nosotros mismos, toda vez que vulneremos sus principios. El bien constituye la señal de apertura libre para alcanzar las cumbres de la vida superior, y el mal significa la sentencia de negación o suspensión transitoria que nos obliga a hacer paradas más o menos difíciles de reajuste en nuestro periplo de purificación y elevación. Encontramos evidencia de que la oración es un recurso incalculable para recuperar y mantener la salud. Se ha evidenciado la recuperación asombrosa con menor tiempo hospitalaria en pacientes que habían sido encomendados a la oración. Está registrado en el American Heart Institute en Estados Unidos. La oración produce cambios significativos en la evolución de la enfermedad. Centro Médico Rabin de Israel. Se han visto mejoras sorprendentes si se ora por los pacientes, y esta efectividad es mucho más potente cuando se tiene un contacto físico con el enfermo. Queda registrado en estudios de la Universidad de Indiana, Bloomington, Estados Unidos. Los beneficios de la oración se constatan en múltiples estudios. Los pacientes que recibieron oración presentaron menos paros cardíacos y una mortalidad significativamente menor que el grupo control que no se le hizo oración. Esto nos lleva a pensar que hay otros factores, además de la fe, que intervienen en la sanación del paciente. Hospital General de San Francisco, Estados Unidos. Una revisión de 1.200 casos y de estudios ya realizados acerca del poder de la oración sobre la salud. Entonces concluye: las personas religiosas tienden a hacer una vida más saludable, fuman menos, tienen un menor consumo de alcohol, lo que favorece que se enfermen menos. Las personas hospitalizadas que nunca han asistido a los servicios religiosos permanecen 3 veces más tiempo que aquellos que asisten regularmente, o los pacientes cardiovasculares mueren 14 veces más frecuentemente después de la cirugía si no practicaban en ninguna religión. Las personas mayores que nunca han asistido a la iglesia tienen un promedio de arritmias el doble que las personas que asisten a un servicio religioso. Por último, en Israel, las personas religiosas tienen un promedio de un 40% menos de muerte por enfermedades cardiovasculares y de cáncer. El espiritismo nos hace comprender los beneficios de la oración, explicando el modo de transmitir el pensamiento, en ponernos en comunicación con Dios y con la espiritualidad, renovando energías, elevando nuestra vibración, equilibrando nuestros pensamientos y sentimientos, y recogiendo al mismo tiempo bendiciones de paz y salud por los caminos y modificaciones que se producen en nosotros mismos mientras oramos. Emmanuel nos dice: la oración no podrá apartar los sinsabores y las lecciones provechosas de la amargura, constantes en el mapa de servicios que cada espíritu debe prestar en su tarea terrena, pero que debe ser cultivada en lo íntimo como la luz que se enciende para el camino tenebroso o mantenida en el corazón
como el alimento indispensable que se prepara para satisfacer la necesidad propia de la jornada larga y difícil, porque la oración sincera establece la vigilancia y constituye el mayor factor de resistencia moral en el centro de las pruebas más escabrosas y más rudas. Aún desconocemos mucho de los beneficios de la oración, pero será poco a poco que se puedan constatar todos ellos. Mientras llega ese momento, no dejemos de acercarnos a ese manantial de agua viva, extrayendo de él todo el amor, la paz y la salud que el Padre nos otorga. Muchísimas gracias.